Listo. Entonces, veníamos hablando de Jan van Eyck, veníamos hablando de la importancia del detalle, la importancia del énfasis en las caras, o sea, del nivel de detalle, del volumen, de la capacidad de pintar sumamente bien lo que es la luz, ¿verdad? Está énfasis en la luz, el modelado de los cuerpos, y pues vamos a ver con Eyck un par de ejemplos más que quería enseñarles que son espectaculares. Esta es una obra para el canciller Roland, que se supone que es, pues se llama La Virgen del Canciller Roland. Es tal vez reflejo de un señor que era bastante egocéntrico en sí, porque ojo cómo él se sitúa frente a ella, como que si estuviera en meditación profunda con su libro de oraciones, ¿verdad? En su profunda oración y se le aparece la Virgen, pero ojo que él es como del mismo tamaño, no se diferencia, ¿verdad? Entonces, en sí hay algo bastante interesante a la hora de considerar la persona que se manda a hacer este cuadro. Se supone que este era originalmente para la iglesia parroquial de él, de Roland. Él era una figura, el canciller para los duques de Borgoña, entonces tenía un papel bastante importante, y pues también se dice que había llegado a ser una persona bastante adinerada en ese cargo, ¿verdad? Y entonces en sí, pues creo que mm, más allá de ser una obra sobre la Virgen que aparece milagrosamente, que recibe esa corona del ángel que la está coronando, es casi más bien pues un retrato de él, porque esta iba a ser para la iglesia y todo el mundo iba a ver esta obra donada a la iglesia, pero en donde figura enormemente este señor. Y que tal vez ahí hay algo que es interesante señalar sobre, pues, las personas en sí, la individualidad o el individualismo que se va desarrollando, que uno podría decir que va de la mano con este momento incipiente del capitalismo, o sea, del mundo muy materialista, y que pues tal vez van de la mano. Sin embargo, la obra está repleta de elementos que uno podría considerar que también son como una reflexión, si habrá sido del artista, si habrá sido con la conciencia del mecenas, no podríamos saber, pero hay diferentes elementos simbólicos que son fascinantes dentro de la obra que nos permiten pues también tal vez darle a esta obra más significado. Entonces, aquí, como les digo, creo que lo logra bastante bien el artista de recrearnos o crearnos esta imagen de esta figura que está en meditación, que está en oración profunda y que él no está viendo directamente a la Virgen, sino como que está perdido o consumido en su pensamiento, en su meditación tan fuerte, tan profunda y como que es en él, estando en ese acto, que se le aparece esta Virgen que por todos sus atributos, por siempre estar, pues por su constancia de fe, se le ha dotado con o se le ha brindado esta corona, que él viene a coronarla a ella, ¿verdad? Vemos detrás un paisaje que se dice que probablemente es el mismo paisaje de donde proviene él, o sea, de su propio pueblo, entonces que en sí refleja el entorno muy específico, y que hay esa tensión al detalle en el paisaje, pero también al detalle en el elemento arquitectónico. Ojo, el nivel de capacidad que tiene el artista para poder pintar las diferentes texturas, o sea, es tremendamente convincente los hilos de oro bordados que tiene la ropa de la figura del canciller, pero ojo también los diferentes tipos de mármoles que tienen estas columnas detrás, el mosaico en el piso, el nivel de detalle de los elementos bordados. Ahorita les voy a enseñar detalles un poco más cercanos de algunas de estas cosas. Em, las ventanas, eso me encanta, ¿verdad? Esas ventanas que eran como muy de ese momento, ¿verdad? Esos que permitían entrar la luz dentro del espacio, pero que contienen este elemento.
de como que cierto diseño de esos círculos que tienen em, las ventanas. Ojo, el alto nivel de detalle que tiene pues cada elemento que estamos viendo, desde el pelo de la Virgen que se siente que es como cada uno de esos pelitos pintados, hasta las joyas en las manos del niño Jesús que lleva la orbe en la mano y así que como lo está bendiciendo a él al mismo momento. Y aquí siento que pueden sentir un poco eso, esa como mirada un poco, no perdida, pero enfocada en un punto distante, que eso es interesante, porque tal vez si hubiera como un intercambio más directo entre ellos, tal vez hubiera sido considerado un poco más sacrilegio, pero el hecho de que él está en su meditación como perdido, pues tal vez es lo que permite que sea, ¿verdad? Aquí tal vez se ve mejor el alto nivel de detalle pues del jardincito que está afuera, ¿verdad? Ella está dentro en el espacio donde se encuentra él, y sin embargo, pues todas esas flores tienen elementos que son bastante simbólicos, que la representan a ella. Entonces los lirios son pureza, son inocencia, representan la concepción inmaculada de la Virgen. El iris es el sufrimiento, hace referencia al sufrimiento de la Virgen. Las peonías estas son pues símbolo de curación, de naturaleza maternal de María, de ese aspecto compasivo que tiene ella, de cuido que tiene sobre, pues en general, todo el rebaño que es, pues que son los cristianos y que ella es la que interceda, ¿verdad? Y las rosas que representan el amor, la belleza, la pureza, tanto el color rojo del amor, del sacrificio, como lo blanco, pureza, inocencia, están ahí presentes. Entonces, como dentro de este jardín no es solo querer representar fielmente, pues, todas las florcitas que podrían estar en ese jardín, sino que también pues estos otros elementos de lo simbólico. Em, Aquí es que traté de enseñarles esto porque ahorita lo vamos a ver más de cerca. Ojo, estas columnas, tal vez en este se ve un poquito más clarito, ahora que lo veo bien, son la columna en donde debajo de la columna, y por eso, perdón, que lo traigo así de cerca, pero quería que ustedes pudieran verlo, son conejitos aplastados por la columna y ahorita pues veremos tal vez qué podría ser o qué podría significar eso. Ojo el alto nivel de detalle e interés en el paisaje, ¿verdad? Un paisaje atmosférico además. Estas dos figuras que parecen que es interesante porque se repite mucho esto de tener como un cierto ambiente, a veces como algún tipo de puente, pero mirando hacia el paisaje de atrás casi como situando al espectador en pues en este puesto también. Entonces somos espectadores de la escena que estamos viendo acá, pero también espectadores de este paisaje atrás. Y eso es uno de los elementos más interesantes del análisis, de la interpretación que se le ha hecho a esta obra. Entonces, en sí, tiene, como hemos visto, o sea, este alto nivel de detalle. Aquí pueden ver los capiteles tallados que están pues encimita de la cabeza del canciller y que se dice que podría ser que representan los siete pecados capitales y que entonces en los diferentes, o sea, estos diferentes capiteles representan el orgullo, que podría ser la expulsión de Adán y Eva del paraíso, ¿verdad? Que estamos viendo en esta imagen de acá. Envidia, el asesinato de Abel por Caín. Gula, que es la embriaguez de Noé. La lujuria, que eran esos conejitos aplastados entre las columnas. Y se dice que tal vez esto de la avaricia es precisamente que Roland originalmente se ha encontrado esto en estudios de rayo X de la obra, en donde ve que originalmente él tenía colgado a su lado un bolsito de dinero y que pues tal vez lo quitó precisamente porque le pidió al artista eliminarlo porque era demasiado
eh, tal vez como de mal gusto pensar em, de que se iba a representar con todo el montón de dinero, pero que tal vez ahí fue donde el mismo artista como que metió de su mano y que tal vez este aspecto de los pecados estaba en la mente del artista, pero que no necesariamente o sea, que el artista, que el canciller, el mecenas de la pieza, de la obra, ni siquiera sabía que estaba ahí como un comentario sobre él. No se sabe exactamente, pero bueno, sabemos que originalmente estaba el saquito de dinero y ya no se encuentra, y que tal vez esto último, esas dos figuras que estuvimos viendo anteriormente, que están en esa terraza, pues que representan la pereza. Entonces, bueno, podría ser que en sí la obra tiene todos esos elementos y que creo que es interesante considerar que hay todos estos componentes simbólicos dentro de las obras del Renacimiento del Norte y muchos de los cuales se nos han perdido con el tiempo. Una última obra que les quería enseñar de Jan van Eyck porque es espectacular el manejo, el dominio de la luz que vemos. Esta es una obra pequeña, estamos hablando de 31 centímetros, ustedes se lo pueden más o menos imaginar, pues una cosita así, si ven mis dedos más o menos por dónde están, ¿verdad? Entonces es bastante pequeña la obra. Originalmente venía inscrita el marco, entonces hay registro de esto, sin embargo, pues no se encuentra aún. Como el rayo de sol atraviesa el cristal, pasa, pero no mancha. Así la Virgen como era, Virgen sigue siendo. Entonces, bueno, en sí, un homenaje a la Virgen, aquí la Virgen como reina dentro de lo que se imagina que es como una iglesia un poco imaginada, ¿verdad? Entre otras cosas que se han dicho sobre la obra en sí, es que no tiene sentido que el sol entrara por este lado, porque si este es digamos, el fondo, este sería el lado este de la iglesia, por lo que nosotros estamos parados en el oeste, y que en este caso parece que el sol estuviera al norte, ¿verdad? Lo cual es imposible, ¿verdad? Porque en general todas las iglesias tienen se ubican, no todas, pero en general la gran mayoría de iglesias se ubican con se alinean con el este-oeste, la salida y puesta del sol, ¿verdad? Y ahí, pues, ¿por qué lo han señalado las personas que han estudiado la obra? Es precisamente por pensar que este es una escena imaginada, ¿verdad? Que entonces hemos estado viendo muchas imágenes, muchas obras que reflejan lo que era la vida cotidiana, pero que también hay que pensar que mucho de esto está o vive o se percibe en el mundo imaginario de los artistas mismos, ¿verdad? O sea, imaginarse estas escenas que ellos retratan estando en espacios em, relativamente actuales. Aquí estamos viendo una iglesia con esos atributos góticos, ¿verdad? Que entonces sería la arquitectura pues ya reconocida del momento, entonces se ubica ahí ella, pero ojo el tremendo tamaño de ella es masivamente grande. Ella es del tamaño más grande que estos arcos que están acá. Entonces, en sí pues nuevamente, es como como una imaginación, algo que se imagina el artista y que creo que también lo traje para señalarles de cierto modo como que la libertad que están sintiendo ya los artistas para poder experimentar, ¿verdad? Y para poder imaginarse y crear este tipo de obras. Aquí podemos ver un poco más en detalle. Interesante que se encuentran cantando como si fueran el coro dentro del espacio del coro de la iglesia, pero son ángeles. Entonces vemos que aquí son como, les vemos esas alas. Entonces, igual, toda esta escena en un espacio que puede ser un espacio real dentro de cualquier ciudad, europea en ese momento, y sin embargo es como toda una fabricación imaginada de qué es lo que está sucediendo. Se ha señalado también lo interesante que es que aparece la Virgen dentro de este espacio,
pero que dentro del mismo espacio está representada esa misma Virgen. Entonces acá atrás, dentro de este nicho, aparece la Virgen misma, o sea, una escultura de la Virgen con el niño. Entonces, el hecho de que aquí está como replicado es interesante. Aquí el niño es y como un bebé que más bien está jugando con la mamá, no necesariamente es el bebé que vimos anteriormente que estaba bendiciendo al canciller, sino que pues nuevamente siento yo que esto es como un lujo que se dio el artista poder pintar un cuadro así. Aquí pueden ver un poco más de cerca la estatua detrás, que nuevamente, imagínense que estamos hablando de algo muy, muy pequeño dentro de la composición, ¿verdad? Y que tiene el nivel de detalle suficiente para que podamos comprender todo este nivel de detalles. Sigo con el ejemplo de otro artista sumamente importante desde este periodo. Entonces hemos visto a Robert Campin, hemos visto Jan van Eyck, y Roger van der Weyden va a ser como que uno adicional de como que de estos tres grandes figuras de este periodo, que él va a ser el más expresivo dentro de ellos. Entonces, tal vez no siempre tiene como que esa búsqueda de generar una composición necesariamente muy naturalista, ¿verdad? Aquí más bien la composición es bastante compacta, ha metido dentro de un espacio a muchas figuras en un espacio que se siente bastante reducido. Y que pues lo que predomina acá, además de elementos que podríamos decir que se asemejan a lo que venimos viendo, ¿verdad? Un alto nivel de tensión a los detalles fisionómicos de las figuras, de las personas que están ahí, alto nivel de detalle en la ropa, en las texturas, detalle en ciertos aspectos arquitectónicos. Aquí es bastante extraño porque están en un espacio que parece ser más bien como escénico, no están con un paisaje detrás. Sin embargo, ha integrado estos elementos arquitectónicos que se supone relacionan la obra a al gremio que se creía que era el que había pues pagado por esta obra, ¿verdad? Porque aquí en esta tracería que se encuentra acá, que es este elemento como arquitectónico del cuadro, se parecen como arcos y que entonces se piensa que tal vez fue del gremio de los arqueros. Pero bueno, ahí esos niveles de detalle para precisamente generar esa relación. Pero aquí con Roger van der Weyden, entre las cosas más interesantes es lo expresionista que es, ¿verdad? O sea, también es de los chorros de sangre, con la barba que le ha ido creciendo mientras todo el tiempo que está ahí en el sacrificio, o sea, siendo sacrificado Cristo, las lágrimas de la Virgen que ha caído, que se ha desmayado, ¿verdad? El alto nivel de detalle de las manos, de las arrugas en las manos, o esta otra figura. Ojo, las lágrimas, cómo salen, cómo reflejan la luz también, ¿verdad? Entonces es tremendamente eh, necesario pues reconocer la capacidad de los artistas en poder em, eh, pues generar esta ilusión dentro de sus obras. Roger van der Weyden, quería ver si seguía adelante un poquito más rápido, pero no sin dejarles la oportunidad más bien de comentar. Creo que hay tiempo suficiente. Entonces, me gustaría escucharles a ustedes abordar esta imagen, qué ven, qué sienten, qué piensan, qué es similar, qué es diferente a lo que hemos venido viendo. Yo veo que a comparación con los otros cuadros que vimos, este está como encerrado en una caja, como una especie de caja. Sí, entonces en sí está mucho, no contiene ese elemento de paisaje que todos los demás habían tenido, que nos permitían como que ver la profundidad y como que viajar hacia el fondo del cuadro. En este caso no, es bastante extraño y hay varias obras de Roger van der Weyden que son así.
¿verdad? Que no contienen esos elementos de paisaje detrás. No es por decir que todos no contienen paisajes, porque él tiene obra también con paisaje. Creo que bueno, este es ejemplo, un ejemplo de ello. Em, entonces, eso, sí, esos espacios más contenidos. Yo siento que el dinamismo, digamos, todas las figuras presentan como un movimiento, se ve como que todas se están moviendo literalmente. Están haciendo una acción, no solo están ahí quietas, entonces ese dinamismo. Sí, y creo que eso es importante señalarlo porque hemos estado viendo obra que se siente bastante estática, pero aquí, pues, el dinamismo está bastante presente. La configuración de los cuerpos nos dan la impresión, por ejemplo, que en cualquier momento ella se va a voltear o que la Virgen se acaba de caer en su desmayo y que aquí Juan está como arrodillándose para agarrarla, ¿verdad? Como que acaba de bajar a agarrarla, que entonces en ese sentido es un poco diferente lo que hemos venido viendo que se ha venido gestando, sino que aquí nuevamente creo que, a ver, cuando uno tiene un entorno artístico bastante eh, fuerte que se está produciendo en un entorno, ¿verdad? O sea, en un entorno en donde se puede producir, podés tener artistas que están experimentando eh, con cosas que pueda que sean un poquito diferentes de los demás colegas del periodo, ¿verdad? Entonces ahí se siente ese dinamismo de cuerpos y ojo cómo dentro de la composición en sí, la configuración del cuerpo de Cristo se replica con la Virgen, ¿verdad? Entonces, ahí en términos de la composición, aunque es súper saturada, eh, pues nuestro ojo se mueve dentro de esta imagen de una forma que, o sea, sí nos sentimos encerrados, pero creo que ese encerramiento es también de la sensación o de la emoción que no podemos salirnos de esa tristeza. ¿Verdad? Un poco más, anda por ahí el deseo de como esa sensación de encerramiento, pero que en sí nuestro ojo no se siente, o por lo menos así lo percibo yo, que uno transita por cada una de las figuras dentro de esta imagen, pues debido a esa capacidad que tuvo el artista de establecer una composición que, por más densa que sea, es a la vez bastante convincente, logrado también a partir del uso, un uso bastante inteligente, diría yo, del color, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este lado está más saturado de figuras, hay más figuras en esta mitad que en esta mitad solo tiene tres. De este lado tenemos este montón de figuras, que son cinco además de la figura de Cristo, ¿verdad? Y entonces, pero ¿qué ha hecho? Siento que el uso de los colores complementarios, aquí el verde y el rojo, como que dinamiza y permite que como que haya un cierto tipo de balance entre los diferentes lados de la composición, ¿verdad? Y que igual también él lo bajan de la cruz y al estar esa configuración del cuerpo replicado en ella, entonces también sentimos esa descendencia, o sea, ese descendimiento que hay de la cruz como que sigue para abajo hacia ella. Y sin embargo, lo interesante también es ver cómo él parece ser más, de la tez de él parece estar más vivo que ella, aunque sabemos que en la historia pues ella recupera y pues él resucita, ¿verdad? Em, entonces, bueno, alto nivel de detalle, esta integración de los elementos que nos van a generar una respuesta emocional dentro de obras que habían sido, pues, eh, que, que para un artista que está buscando esta respuesta. También conocido como un excelente retratista, Roger Van der Weyden, entonces quería traerles un par de retratos que él creó, en donde vemos esa gran capacidad pues, de modelar el cuerpo, las formas del rostro, el alto nivel de detalle que contienen estas diferentes figuras, por ejemplo, este manto que lleva ella encima, pero también estos pines que tiene como en el pelo que sujetan
Eso lo vemos replicado aquí, este pin en el pelo, igual está en esta virgen acá, ¿verdad? Entonces es interesante ver también la integración de elementos del momento dentro de estas figuras que pues representan otro tiempo. Em, Quería enseñarles esta última porque todos estos artistas tienen un montón de obras que les podría haber enseñado, pero esta es una que me llama mucho la atención y que siento a veces que es interesante ver si uno percibe un poco la, eh, como el carácter del artista a través de sus obras, ¿verdad? Y que entonces esta es una que se asemeja de cierto modo a la imagen que habíamos visto anteriormente de Canciller Roland. Em, es la imagen del momento en que se le aparece la Virgen a San Lucas. Entonces, San Lucas es pues una figura que también bastante devota, que había estado rezando profundamente en su meditación cuando de repente se le aparece la Virgen. Y se dice que básicamente a partir de ese dibujo que hizo San Lucas de la Virgen cuando la ve, es que tenemos una noción de cómo era la Virgen, que es como la primera imagen de la Virgen que aparece y pues es básicamente la historia que se retrata acá. Se supone que este era para el gremio, tal vez se dice que era para el gremio de los, ahorita no me acuerdo exactamente si eran de los pintores o de los artistas mismos, pero definitivamente o sea, que si era dentro del gremio donde aparecían los pintores, no me acuerdo si el gremio, en Florencia sabemos que los pintores eran parte de los apotecarios, en el norte, ahorita no me acuerdo quiénes más figuraban dentro de este gremio, pero se dice que tal vez por ahí es parte del interés en retratar esta escena, ¿verdad? Porque son personas productivas, personas creadoras, que entonces pues San Lucas va a ser el santo patrono y el querer hacer un homenaje a él en su pues percepción o pues ver literalmente que le apareció milagrosamente la Virgen ante él por primera vez, se supone que entonces, pues aquí entonces podemos tener una figura que la esté observando directamente, al opuesto de lo que habíamos visto con la obra de Roland, del canciller Roland. Aquí vemos elementos que sí son parecidos, eso sí, con la obra anterior, ¿verdad? El paisaje detrás, estas figuras que ven hacia el fondo. Aquí vemos a la Virgen con este manto real, como se le suele decir, que ella como que viene distinguida por esa tela que tiene detrás. Y bueno, vemos el alto nivel de detalle que logra este artista. Vemos, por ejemplo, el lujo con el cual pinta las telas, el diferente material, la calidad de esos materiales en las telas del vestido de la Virgen, así como pues todos los detalles eh, de la escena, de la escena al fondo, ¿verdad? Que es este espacio urbano que retrata pues precisamente cómo sería la vida en ese momento, estas figuras. Hemos visto diferentes retratos con gente que tenía este tipo de turbantes rojos en las cabezas, ¿verdad? Entonces lo vemos en este que está a caballo, estos que van caminando por acá, ¿verdad? Estas tipo tabernas, como que este movimiento y esta vida activa que existe en la ciudad, cómo conjugan eso y ese pequeño detalle que les acabo de enseñar, pues es esto de acá, ¿verdad? Entonces, el alto nivel de detalle que buscan los artistas en su obra. Em, y bueno, hasta que está en el nivel de detalle, ojo, que quería enseñarles uno, la capacidad de pues darnos esa sensación que literalmente es un bordado con hilo de oro dentro de la tela que tiene ella detrás, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es este detalle de acá, entonces está un poquito de la tela de este manto detrás y esta figura dentro del banco este sobre el cual ella se sienta,
Em, y que es interesante ver pues el alto nivel de detalle también que se siente necesario integrar y el simbolismo que se le puede integrar al detalle de este banco, que ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué creen que simboliza lo que estamos viendo, este detalle de la madera tallada? No es Adán y Eva, Ajá, ¿cómo sabes? ¿Qué ves que te dice que es Adán y Eva? que, bueno, Eva está agarrando una manzana y atrás hay como una serpiente con una cara humana, pero está agarrando la manzana y se la está llevando a la boca. Pero Exacto. también es que Adán creo que está viendo directamente a la Virgen. Y que tiene como esa noción, uno lo siente que está como avergonzado, además la manera en que está sentado, ¿verdad? Entonces, ella está en el acto del pecado, él como que de cierto modo refleja lo que vendrá. Están desnudos, sabemos que en el paraíso vivían desnudos, pero ya se siente un poquito más de la manera en que él tiene las manos un poco más y como que la manera en que está sentado un poco más esa desnudez, como que se está tratando de esconder, ¿verdad? Entonces, ahí ese nivel de detalle, uno, era lo que quería señalar, pero también es muy común ver escenas de la Virgen y el niño, el nacimiento, pues escenas que conjugan a Adán y Eva con la Virgen y el niño, precisamente porque pues es debido a este pecado original que tiene que venir Cristo, o sea, que manda Dios Cristo a la tierra precisamente para, pues básicamente, eh, reivindicar a la humanidad. Entonces, esto es lo que hace esto necesario, ¿verdad? Se dice, por último, que les quería comentar que se dice, pero nuevamente no tenemos evidencia, no hay manera, no habían fotos en esos tiempos, que esto tal vez era un autorretrato del artista mismo. Entonces, pues tal vez, y que tiene sentido que él se integraría como, o sea, él se integraría como el que está creando la imagen porque precisamente él la está pintando, ¿verdad? Entonces, podría ser, no sabemos, pero me gusta ver este detalle en donde estamos viendo como que el cuadro dentro del cuadro, ¿verdad? Entonces, él está dibujando a esta aparición milagrosa de la Virgen ante él, ante sus ojos, y que él la está pintando y que un poco relacionado a lo que habíamos visto antes con José, ¿verdad? Em, del oficio, ¿verdad? La importancia del oficio estando presente, pues creo que o siento que eso está aquí presente. Podemos tal vez comparar estas dos imágenes y de cierto modo como que sentimos que definitivamente hay un movimiento artístico que contiene bastantes elementos compartidos, pero que a la vez hay algunos aspectos que también diferencian a cada uno de estos artistas y cada vez más se va a ver esa diferenciación. Señalo esta, pero ya la habíamos abordado bastante, no estoy viendo aquí si está el tríptico Portinari, pues precisamente para como que ir cerrando la clase de hoy con una referencia a la importancia de estos primitivos flamencos, de este estilo, de estas características que se van a continuar trabajando en ese siglo y aún en el siglo que viene, como ustedes verán en sus trabajos, y que va a tener ese impacto directo en el Renacimiento de Italia también. Habíamos visto ya esta obra, nos habíamos enfocado bastante en el simbolismo, el uso del óleo, las figuras, o sea, como las caras de ellos, cómo hay este énfasis en la fisionomía de cada uno de ellos, sin preocuparse por la fealdad, sino que, pues, más bien preocupándose por retratar como un espejo estas caras. Entonces, bueno, muchos de esos atributos en esta obra que, como sabemos, pues al viajar directamente, estar instalado directamente en Florencia, iba a tener un impacto, iba a llevar todas estas enseñanzas que hemos estado viendo anteriormente, estos atributos o características del norte, del Renacimiento del norte, cómo van a viajar y tener su impacto
en el sur. Quería ir cerrando la clase de hoy con una última obra, ya como que avanzando hacia el cambio de siglo, ¿verdad? Que es, pues ustedes seguirán trabajando el tema del siglo XVI con sus presentaciones y yo ahí pues aportará en ese día. Abordando esta obra, que es una de las obras, pues diría yo, como más famosas, El Jardín de las Delicias. Probablemente conocen o reconocen esta imagen, pero este es pues básicamente tiene el formato de un altar. Sin embargo, es difícil pensar que esto habría sido un altar dentro de una iglesia, pues por lo difícil que es la temática. Entonces, así como todos los otros altares, originalmente o pues hasta la fecha existe de forma cerrada. Y es importante señalar esto, los altares, nos podemos devolver a esta imagen, los altares vivían cerrados en la iglesia y solo se abren en momentos de celebración, ¿verdad? En momentos importantes dentro de la iglesia se abren y por ende es muy común que las imágenes por fuera, igual lo habían visto con eh, no, voy a hacer así para que podamos verlo. En el caso de el políptico de Gante, igual notarían que las imágenes que están por fuera suelen ser un poco más opacas en color y cuando se abre es más vibrante de colores. Los colores son mucho más vibrantes, entonces es lo mismo con el Jardín de las Delicias. Nuevamente es difícil saber a ciencias. Por un lado, nadie sabe exactamente qué significa. O sea, hay teorías y teorías, hay muchas personas que han analizado los diferentes elementos dentro de la obra. En sí, aquí estamos viendo la parte de atrás, o sea, la parte cuando el altar está cerrado, que es una esfera como si fuera pues un cierto tipo de globo, pero que arriba a la izquierda, entonces no quería hacer esto tan pequeño eh, para que lo pudieran ver. Bueno, tal vez lo hago para que se den una idea de dónde se encuentra esta figurita de Dios. No me quiere salir aquí. Querían que pudieran ver un poco mejor el, en su totalidad la imagen, pero quiero que vean a dónde se encuentra. Ya, en mis sorbitos. Pues bueno, ahí pueden ver la figurita de Dios que aparece acá como que viendo su trabajo. Se dice que por un lado podría representar el tercer día de Génesis, ¿verdad? Cuando empiezan a brotar las plantas, pero más personas creen que más bien esto es una representación del diluvio de Noé, ¿verdad? En que o sea, Dios decide inundar todo con el fin de tratar de remediar toda la decadencia y el pecado que hubo. Y que entonces se dice que tal vez este es como el resultado de lo que se da adentro del cuadro. De ahí, bueno, ahí pueden ver la figura de Dios que está como mirando hacia abajo. Este es el cuadro en su totalidad, está compuesto de 3 paneles, ¿verdad? Y que en sí, o sea, aquí hay que empezar diciendo que tiene cosas dentro de la imagen que uno podría percibir como religiosas, en particular la primera escena a mano izquierda, que parece ser como una figura de Dios con la creación de Adán y Eva y que esto más bien sería como el momento en que le presenta a Adán a Eva, ¿verdad? Y que entonces es como que le presenta la mujer al hombre dentro de este
pues lugar fantástico con diferentes animales que parecen ser como tipo jirafas o, bueno, elefantes, pero hay unicornios también, ¿verdad? Entonces es como un mundo pues casi imaginario, repleto de vida, este momento del paraíso, ¿verdad? Es lo que se percibe de esta primera escena. Aquí podemos ver cómo pues hay este elemento definitivamente religioso acá, ¿verdad? En donde vemos la figura de lo que podría ser la figura de Dios, y que lo que se dice también de qué podría estar sucediendo en esta imagen, es que tal vez este es el momento en que Dios hace su última creación de, pues, del mundo y que tal vez todo estaba de cierto modo en armonía hasta que se inventa este último invento que es el ser humano y que el ser humano podría ser una de las lecturas, pues básicamente echa a perder todo el asunto. Y aquí es donde pasamos al panel central. No contiene elementos específicamente religiosos, lo cual hace que este dudosamente sea un altar en sí, pues porque todos los altares pueda que tengan escenas en los paneles externos que no son necesariamente religiosos, pero siempre el panel central va a tener la imagen principal de pues de la meditación artística que se está llevando a cabo y que en este caso pues no se está dando. Em, es precisamente por este panel central que se le ha bautizado con el nombre Jardín de las Delicias, pues porque, y que es un nombre que no habrá sido el título, o sea, es como un título apócrifo, un título que se le dio después, que no necesariamente es el título original de la pieza y que pues tiene que ver con todas las delicias de lo que está pasando en esta escena, que es pues totalmente una cuestión imaginada, loquísima. Les quería enseñar algunos detalles de eso, en donde hay figuras em, que están eh, pues entre ellos interactuando, todos están desnudos, hay diferentes fresas y frambuesas en diferentes escenas, hay escenas amorosas, hay escenas en donde interactúan hombres y mujeres o parejas en general, pero lo interesante que se ha señalado es que tampoco hay ninguna escena en donde se ve pues consumidos en el acto sexual, pero sí, pues hay un montón de cosas que son como bastante extrañas dentro de estas escenas. O sea, es una escena, es totalmente surreal, ¿verdad? Es como que este tipo pájaro con esta figura que está de cabeza sobre él, con todo este montón de gente que está abajo, ¿verdad? Entonces es como una orgía sin que necesariamente sea pues una orgía plenamente. eh, las figuras están consumiendo diferentes tipos de frutas, muchos de ellos se encuentran encapsulados de alguna manera, ¿verdad? Se dice que podría ser que todas estas frutas son como referentes a casi como una cuestión alucinógena. Em, Obviamente, no es difícil de percibir cómo esto habrá fascinado a un Salvador Dalí en la época surrealista, 300 años después, más de 300 años después, casi 400 años después, como esto hubiera sido pues una fascinación. El cuadro en sí está repleto de un montón de detalles que ustedes podrían ingresar y ver más de cerca, pero lo más extraño de este cuadro es que simplemente no hay una noción clara de qué habrá sido lo que quería comunicar el artista. Definitivamente a mano derecha terminamos con una escena que es como de infierno, se llama el infierno musical muchas veces. Quería enseñarles esta parte superior que nos ubica o nos contextualiza en un mundo oscuro, en un mundo como que dinamitado, en un mundo en guerra,
em, en donde vemos todas estas figuras que están como pues siendo devastados. Hemos visto diferentes imágenes de pues del infierno, ¿verdad? Pero esta es una imagen del infierno totalmente pues muy diferente a lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? O sea, son cuerpos que están siendo torturados tal vez, pero están sucediendo cosas muy extrañas, como por ejemplo esta escena de un cerdo, pero que tiene un hábito como de monja, que está besando a esta figura, ¿verdad? Que está siendo como torturado por esto que parece ser como de algún tipo de animal que tiene puesto un casco de guerra, ¿verdad? Que tiene un pie que le cuelga o este otro animal fantástico que está como devorando este cuerpo. Entonces, una escena bastante, bastante extraña y que uno se pregunta, o sea, ¿cómo se le habrá ocurrido esto al artista? Y además, bueno, sabemos que no sabemos exactamente pues su destino original, pero que tuvo un impacto bastante fuerte porque por décadas después de la creación de esta obra se hicieron diversas copias hasta que en formato de textiles. Entonces, pues la gente habrá visto esta imagen y en general, pues la percepción es que aquí pueden ver esta escena de este como tipo diablo, pájaro, que está devorando cuerpos, que está sentado como sobre un trono, pero que es un trono en donde también es como un excusado, ¿verdad? Y que entonces está devorando cuerpos, pero los estás defecando también y están saliendo tal cual nuevamente a este abismo abajo, donde hay estas figuras y donde también tenemos este señor que lo están como haciéndolo vomitar o entonces repleto de escenas bastante extrañas y que, como les digo, em, no hay como un consenso definitivo sobre qué significa y cuál habrá sido la intención del artista con esta pieza. Esta es la última imagen que les quería enseñar, está como al puro centro de la obra y que se dice que tal vez que es como súper extraña esta cabeza y que algunos dicen, nuevamente no tenemos evidencia que nos los respalde, pero que tal vez este es el retrato del artista, que se ha integrado un autorretrato de él mismo dentro de esta escena. Em, y, y bueno, devolviéndonos ya a ver la obra en su totalidad, pues lo que más uno podría, bueno, tal vez yo me callo y les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que podría significar? Comprendiendo que no hay consenso exactamente qué significa, considerando la imagen externa de este tríptico, ¿verdad? Con esa escena que probablemente es la inundación o este diluvio, y viendo esta escena, esto que estamos viendo acá. ¿Qué creen que podría significar? ¿Qué creen que podría estar buscando el artista comunicar con la obra? Los he perdido por completo. No, no, no. Tal, tal vez como un esquema cósmico ¿Ok? o Como esquema cósmico de qué. tal vez, sí, pero eso sería solo como la parte de adentro, es decir, bueno, este es el cielo y este es, no sé, como el plano terrenal y este es el infierno, pero tampoco creo que sea así porque también hay como una narración, porque si acá a la izquierda están Adán y Eva, supongo que por el pecado original es que se crea este plano terrenal, si no todos viviríamos en el paraíso. Ujú, No, no, entonces tal vez esta teoría del esquema cósmico no es lo mejor y también ignora lo que está sucediendo afuera, aunque también a decirse que es muy raro que afuera logre pintar esta esfera como si uno se pudiera separar de la creación de Dios. Hay como un espacio, un vacío en, no sé, como, oye, aquí me voy a poner muy filósofo epistemológico de lo que, de cómo conocer este mundo, cómo es posible que yo lo conozca.
como si fuera aún mayor que Dios. Imagínense, si puedo ver a Dios desde arriba, ¿qué soy? Ujú, Eh, sí, eso me parece muy raro, pero entonces sí, tal vez no es un esquema cósmico, pero sí podría ser algo como un poco más narrativo y sobre todo, la verdad no estoy muy seguro porque no soy muy bueno en esto de narraciones bíblicas, pero no sé si el diluvio es antes o después de Adán y Eva. Ah, sí, tiene que ser después porque ya existe Noé. Sí, tiene que ser después. Pero entonces sí, igual queda esa narración como en medio, no ujú. sé. Sí, yo no estoy completamente segura tampoco, o sea, se proponen esas dos lecturas de lo que podría ser esto que estamos viendo, que por un lado podría ser representación de como que esos primeros días de Génesis antes de que hubiera llegado pues, la creación de Adán y Eva, ¿verdad? Pero parece que más personas perciben esto como ese diluvio y esa búsqueda de Dios por tratar de limpiar eh, tal vez esta escena, ¿verdad? Esto tal vez fue como lo que quiso resolver Dios con el diluvio, o por otro lado, de cierto modo, como que a mí sí me parece que tal vez podría ser como un esquema del accionar humano, ¿verdad? Y que entonces más bien, bueno, toda la historia bíblica en donde más bien esto es como una escena antes de que llega, de que termina Dios con su creación, ¿verdad? Y entonces este es como el todavía creando el mundo y que llega y casi que pues decide Dios que necesita una última creación después de haber creado todo este montón de animales tan extraños y plantas y con toda la diversidad de lo que ya existe y que se dice que, bueno, de cierto modo Dios tuvo la necesidad de crear al hombre en su imagen, ¿verdad? O eso es lo que se dice, ¿verdad? Y que entonces crea esta última creación que precisamente va a ser el reto más grande que enfrenta la creación total de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes echan a perder el mundo? Pues nosotros, ¿verdad? Es súper interesante pensar cómo hace 500 años tal vez podríamos ver una representación de algo que habla sobre el cáncer que somos nosotros en la tierra, ¿verdad? Por este lado, pues como en esta imagen habla mucho de los placeres, ¿verdad? Y por ende el jardín de las delicias. Pero lo interesante es que también y tal vez no es necesariamente un repudio directo a la humanidad, em, pero que, o sea, tal vez es como un esquema de diferentes estadios de ser, en donde uno puede ser totalmente decadente, uno puede tener sus placeres, aunque sí es un poco extremo, o uno puede vivir como que en este campo idílico, ¿verdad? Y que entonces, a ver, lo que se supone que hay, no hay consenso sobre esto, pero que definitivamente, de cierto modo, funciona como una representación de, del bueno y el malo, o sea, de lo bueno y lo malo aquí representado, sin que sea representado específicamente en términos bíblicos. Aparte de esta única referencia, no hay nada más que nos lo conecta con, con pues, el dogma religioso. No sé si alguien quisiera aseverar algo más o ver alguno de los detalles nuevamente. Estamos, ya están muy cansados, ¿ok? Voy a ir cerrando entonces nada más, o como que recordándoles que les sugiero que vayan seleccionando de una vez la obra, que estamos hablando ya del siglo, que ustedes van a escoger del siglo XVI, del norte de Europa, en donde muchas de las características de este estilo o de este periodo que hemos estudiado hoy todavía se encuentran presentes, ¿verdad? Y por ende, para mí era súper importante que lo abordáramos en clase. La semana entrante volveremos a ver el tema de grabado y el tema de Venecia.
para ustedes presentar ya el 19, volver a esta región del norte para seguir viendo qué es lo que producen los artistas, pero que definitivamente después de los alcances de los primitivos flamencos del siglo XV, pues en el siglo XVI vamos a ver que de cierto modo hay muchas más libertades, como estamos viendo en esta imagen. Lo que sabemos del Bosco es que era una figura bastante espiritual y que le preocupaba los temas religiosos, pero estamos viendo cómo de repente tal vez hay una búsqueda de reflejarlo, representarlo de otra manera, ¿verdad? Y entonces, y que eso se logra cuando hay, y vuelvo a lo mismo, cuando hay una esfera, un mundo artístico que permite ese tipo de exploración. Así que hasta ahí lo dejo por hoy. Muchísimas